En Washington se está dando una alerta de posible caos. Recordemos que ellos manejan todos los escenarios, están vigilando y siguen vigilando Venezuela. Con drones y con un movimiento de aviones, ya vimos el Orión, hemos visto algunos drones MQ-9 Reaper y todo eso es porque viene algo bastante importante en la semana, que es la protesta, una manifestación que se va a dar para enviar una carta a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Es un plan espectacular, por supuesto, para que esto se sepa que le va a llegar a Marco Rubio, no solamente que se enteró por las redes, y que también lo van a ver todos los congresistas y por supuesto que también el mismo Donald Trump. Y esto es porque es una carta para Laura Dogo con copia a Marco Rubio y a Donald Trump. Hay un gran problema en este momento y Diosdado tiene una trampa que ya Marco Rubio conoce, pero Cabello no es la primera vez, él ya ha amenazado antes a la embajada, ha amenazado de manera al revés, diciendo que habían explosivos, etcétera, antes, por supuesto, que llegara Laura Dogo. Pero en este momento, en los pasillos del chavismo, saben que Laura Dogu tiene algo en el escritorio que no está confirmado, no ha salido todavía en ningún medio, pero es un patrón de comportamiento de Diosdado Cabello. Y en los últimos 3 meses hace que sea suficientemente creíble lo que se está dando en este momento, planificaciones que hay como para que Washington lo tome muy en serio. Diosdado Cabello considera convocar su propia marcha hacia la Embajada Americana el 16 de abril, el mismo día que los sindicatos venezolanos van a entregar la carta a Laura Dogu. El patrón de Diosdado Cabello ha sido siempre así, desde las elecciones, desde mucho antes, pero las elecciones con María Corina Machado, Diosdado Cabello decía que iba, de la nada iban al mismo lugar donde iba María Corina Machado. Y eso es como un efecto espejo. Se hace o se dice lo mismo que ellos hacen y siempre lo han utilizado y es algo un poco cubano que ha ayudado, pero en este momento Diosdado Cabello cae quizás en su propia trampa porque cuando se anuncia que van a la embajada de Estados Unidos, sabemos que Diosdado Cabello maneja a una serie de congresistas, de diputadas, pues de diputadas en la Asamblea Ilegítima de Jorge Rodríguez, como Iris Varela, Tania, etcétera, que han amenazado incluso a la Embajada de Estados Unidos. Ya han amenazado básicamente, sin nombrarla, pero más o menos así, a la misma Laura Dogu. Y esa es la trampa más peligrosa que se le ha dado a la democracia venezolana desde el fraude del 28 de julio. ¿Por qué? Porque el 16 de abril no es solamente la marcha más importante del proceso de transición, sino estaríamos viendo el punto de cúspide. ¿Por qué? Porque lo han dicho, es pacífica. Pero Laura Dogu sabe perfectamente muy bien lo que se está haciendo. Y por supuesto, ahí es donde entra, eh, no es bandera falsa ni falso positivo, sino que sí, Diosdado Cabello, como ya vimos que filtró en la marcha del 9 de abril, lo filtraría acá también en la policía. ¿Y qué van a hacer ellos? Podrían haber fragmentos de colectivos en esto. Y para entender lo que está ocurriendo en este momento, tenemos que revisar el patrón. El 9 de abril, cuando los sindicatos hicieron esta marcha a Miraflores, Diosdado Cabello le dijo a la oposición, sabemos lo que intenta y nuevamente los derrotaremos. Y convocó su propia marcha al mismo destino el mismo día. Y no es el primer precedente. Durante toda la era de campaña, Machado y Edmundo, cuando la oposición convocaba a un punto, Diosdado Cabello convocaba al mismo punto, con otra narrativa. Y no para ganar la calle, sino para contaminarla, para que las cámaras pues, no pudieran mostrar una marcha opositora, sin mostrar también una contramarcha chavista, para crear una narrativa, etcétera. Pero ahora estamos viendo una realidad, es 83% la oposición, la gente que quiere el cambio, contra un 4%. Diosdado Cabello busca replicar eso este 16 de abril cuando la marcha va a la Embajada Americana. Y ese podría ser el golpe definitivo de Diosdado Cabello. El objetivo, por supuesto, que no es hablar con Laura Dogu, es impedir también que la imagen del día sea el pueblo venezolano le habló a Estados Unidos. Y por supuesto, la falsa bandera es el escenario más peligroso de todo esto, porque Washington estaría analizando con más seriedad lo que Diosdado Cabello podría hacer, porque él no va a ir allá, por supuesto, a la embajada. Él necesita que alguien que parezca de la oposición
genere un incidente frente a la embajada para que le dé a la Policía Nacional Bolivariana la excusa para reprimir. Y ya vimos cómo lo hizo. Y en el manual de la falsa bandera chavista está documentado incluso por Human Rights Watch, la ONU y el Centro Carter desde el año 2017. Eso es algo, un modus operandi que tienen ellos. El 3 de enero, Diosdado llamó abiertamente a los colectivos, alerta, alerta, a los motorizados, alerta, hubo una traición, etcétera. Y todos lo sabemos. Después Nicolásito también con unas grabaciones exactamente diciendo lo mismo. Estos colectivos todavía, si siguen organizados y están armados, podrían tener todavía las instrucciones de moverse en moto. Y esto no vamos a esperar a ver si pasa o no. Estados Unidos ya se está preparando para eso. Algunos dirán, ¿lo están haciendo a propósito? No, no sabemos si lo están haciendo a propósito. Si es para provocar esto. Pero lo que sí sabemos es que es algo bastante brillante que está haciendo la oposición y los dirigentes. Pero esto realmente no tiene una bandera política, si se han dado cuenta. Es el pueblo venezolano. Por supuesto, ya sabemos que los congresistas republicanos están ojo a todo. Le han reclamado a Delcy por ser parte del cartel a Diosdado que lo deben entregar pronto. Y vimos cómo huyó también Delcy Rodríguez en algún momento. Laura Dogu ya sabe y más o menos sabe cómo se están preparando. Porque cuando los sindicatos anuncian la marcha, por ejemplo, hoy anunciaron nuevamente, hoy 10 de abril anunciaron nuevamente que la marcha, ya desde ayer, desde el 9 sabíamos, pero hoy lo han vuelto a decir y es exactamente 6 días de anticipación que tiene ahora Washington para esto también. Y es suficiente para que la CIA y el Departamento de Estado y en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que está la CIA y que ellos tienen, por supuesto, del FBI y todo, con Laura Dogu, ellos están haciendo ya el análisis de riesgo completo. Lo que Laura Dogu ya tiene en su escritorio es un protocolo de seguridad específico para ese día 16 de abril. Un protocolo que tiene 4 elementos. Cámaras de seguridad de la embajada activadas en modo grabación continua, por supuesto, desde muy temprano. Cobertura de 360 grados del perímetro. Las imágenes van a ser transmitidas en tiempo real a Washington. No se procesan después, se ven en vivo. Y personal de la embajada con instrucciones específicas sobre cómo documentar incidentes. Ya documentaron todos los incidentes del 9 de abril por ser Venezuela y para eso está la embajada de Estados Unidos en Venezuela, para la relación que existe. Ahora están tocando el tema de la embajada, un tema espectacular porque es decirle a los jefes de Delcy Rodríguez lo que está pasando. Y eso, por supuesto, ya le entra muchísimo pánico a Delcy Rodríguez, que no está acostumbrada a manejar este tipo de caos, estando ella al mando de la dictadura. Si la marcha llega pacífica y sin incidentes, como se está esperando, y Dogu sale y recibe la carta, esa imagen vale muchísimo. Quizá Marco Rubio dé un discurso, etcétera, y va a valer muchísimo. Pero si hay incidentes, ¿verdad? Entonces, Laura Dogu no sale por presión, por riesgo. Recordemos que Diosdado Cabello está vinculado a Irán. Irán está y ha hecho algunas amenazas en otros consulados y embajadas. Y lo hizo en Arabia Saudita y creo que lo hizo en otro lugar que no recuerdo en este momento, pero que lo reportamos en su momento. Es decir, que hay personas que no es que quieren ganarle a Estados Unidos, simplemente quieren hacer eso, ¿verdad? Como una especie de venganza. Pero Marco Rubio también tiene sobre su escritorio 3 piezas de información que definen también la estrategia que se va a dar este jueves 16. Billingsley Marshall dio una información, nombró Cartel de los Soles como responsable de la represión. Eso es, el análisis de inteligencia que se tiene de Diosdado Cabello. Y el calendario del 18 de abril, que es Madrid, y lo que pase el 16 en Caracas, define el tono de lo que Machado y Edmundo González Urrutia vayan a decir también en Madrid 2 días después. Es decir, imagínense lo que pueda pasar allí el 16 y enseguida ellos 2 días más comienzan a hacer una narrativa. Y Marco Rubio estaría emitiendo una declaración reconociendo formalmente las demandas del movimiento sindical venezolano
Y para que una cosa llegue a la otra, sabemos que se exigen elecciones. Ese es el escenario que se maneja. Marco Rubio tendría ya redactado ese comunicado que reimplementa sanciones incluso contra funcionarios del Ministerio de Interior con nombre y apellido, usando las evidencias sobre la misma Delcy Rodríguez, que se lo podrían estar reincorporando, como lo dijo Rick Scott, que le tienen que poner las sanciones de nuevo. Y por supuesto que Marco Rubio tendría uno de los peores escenarios, porque él tiene que establecer en 24 horas las responsabilidades antes de actuar. Y ese tiempo es exactamente el que Diosdado podría utilizar también para montar una narrativa alterna, ¿verdad? Porque así se manda. Pero Diosdado le tiene una trampa y tenemos que ver esto. Si se reciben a los sindicatos, ¿verdad? Allá, y este Diosdado manda a personas del PSUV y no pasa nada, se queda de ese tamaño. Pero podrían realizar algunos tipos de movimientos, algunos disturbios, para que no permitan entonces hacer eso. Eso es lo que quiere hacer Diosdado Cabello. Y es una trampa que Diosdado le tiene entonces también a la Laura Dogu, a la oposición y a Marco Rubio, básicamente. Pero hay opciones que igual son favorables a Diosdado. Diosdado puede crear un caos y puede también inventar que la oposición generó violencia. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y prepárense, porque esto va a ser algo de lo cual Diosdado Cabello está siendo un poco experto. Pero recordemos que también el venezolano y la oposición han aprendido muchísimo. Conocen a cada quien, los exponen, así como expusieron a uno de los que hizo algo con una persona de la tercera edad, ya lo pusieron, creo que le encontraron el nombre y todo de quién era, y parece que era un infiltrado, no era de la Policía Nacional Bolivariana. Así que hay lo otro que se puede dar son colectivos en moto. Yo veo muy difícil que los colectivos se atrevan a ir hasta la embajada. Los colectivos en moto pueden ir más infiltrados. Pero si él lo hace, como aquella vez lo dijo, porque eso no es lo que nosotros creemos o pensamos. Estados Unidos solamente sabe que el 3 de enero Diosdado Cabello salió y dijo, alerta, los motorizados, alerta. Son los colectivos. Ellos no saben más nada de que si Diosdado se atreve o no. Ellos usan eso. Ese es el protocolo. Y ese sería un enfrentamiento potencial y por supuesto que activa incluso un artículo 22 de la Convención de Viena que protege las misiones diplomáticas. ¿Cuántas veces no se ha hablado de esto de las embajadas? ¿Cuántas veces no lo dijo Diosdado Cabello? Le gustaba porque él decía, vamos a tener que ir a la embajada para ver si está la Sayuna ahí. Vamos a tener que ir, vamos a tener que ir. Él sabía que solamente con ir, aunque en esa embajada no había nada ni nadie, iba en contra del artículo 22 de la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque seguía siendo, aunque no existía nada de nada, eso seguía siendo en teoría diplomática de Estados Unidos. Para ellos, por supuesto, ellos lo derriban, hacen lo que da la gana, construyen lo que da la gana, pero ahí estaba. Así que el problema para Diosdado Cabello es que Marco Rubio conoce ya ese manual, lo conoce porque ya se ha analizado mucho el expediente del cartel, se ha analizado muy bien cómo lo hace Diosdado Cabello, se tiene mucha información de otras personas que saben cómo operan y por supuesto que esto simplemente sería lo peor, pero sigue siendo una amenaza de Diosdado Cabello hacia Delcy, utilizando también a estas diputadas, ¿verdad? Que están bravas también con Delcy Rodríguez porque no les va a dar y no les ha dado ni siquiera oportunidad para que entren. Es decir, solamente Delcy es la que se podría salvar de todas las cosas, los demás no. Y que hay, sigue pues, este rumor en los círculos de inteligencia, pues que Diosdado Cabello no quiere simplemente marchar, sino que él quiere realizar un falso positivo, infiltrar colectivos vestidos de civil dentro de la marcha opositora, pueden hacer algún tipo de ataque, algo medio malo allí. Eso le da a Diosdado Cabello la excusa perfecta para que la Guardia Nacional intervenga
para proteger incluso hasta la sede y arrestan a otros líderes sindicales y los acusa de que de terrorismo diplomático. Así funciona él. Pero bueno, esto hay que hacerlo en este momento. ¿Cómo se preparan entonces ahora mismo? Sí, hay vigilancia de alta resolución, como hemos dicho. Habría pues también muy cerca algunos aviones. Recordemos que sigue eso allá. Hay muchos aviones como nada y que Marco Rubio podría pues entonces tener redactado para activar el plan. Hay un plan que se está activando con María Corina Machado, pero esto es algo adicional que se está dando. El 16 de abril, quizás Diosdado quiere repetir su libreto de copia. Esta vez juega con fuego internacional de Estados Unidos, una persona que está siendo buscada por la DEA, 25 millones de dólares, ¿verdad? Diosdado Cabello debe rogar que no pase nada, porque no quiero dar ideas, pero si alguien provoca algo que parezca que fue Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello, él mismo dice que María Corina Machado contrató a 5,000 personas para que saliera el 9 de abril. ¿Cómo y dónde? La gente estaba, que los han golpeado y todo. Ahí no hay nada de eso. Él había inventado eso. Solamente puede inventar. Que tenga mucho cuidado, el mismo Diosdado Cabello, y no vaya a ser que le metan realmente a una gente que se hagan pasar por colectivos y que le hagan eso porque si no está frito. Es decir, a él le conviene que no pase nada, ni con su culpa ni sin su culpa. Eso es una parte bastante peligrosa también. Y sabemos que la oposición realmente juega limpio. Todo ha sido, y María Corina Machado siempre lo ha dicho, y le hablan y le decían que por qué no sacaba a la gente a la calle, etcétera. Y decían, vamos a la calle, pero con nuestros abuelos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, siempre de manera pacifista. Pero ellos son los que han inventado esta serie de cuestiones. Ellos son los que han hecho estos actos generalmente en el pasado. Ellos siguen hablando de la extrema derecha por un evento que ocurrió hace muchísimos años, que simplemente fue parte de lo que era esta implosión civil, y Diosdado Cabello va a tratar de armarlo de siempre. El problema es que esta vez podría ser su última jugada. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?